El otro día me escribió una mujer que se sintió un tanto mal porque había decidido, después de mucho tiempo, volver a confiar en el amor. Así que se había registrado en una página de contactos, ahí estaba su foto, su perfil, y había conocido un hombre que le resultaba un tanto interesante dentro de todas las propuestas que había recibido. Y de hecho lo había investigado, había puesto en Google su nombre, y de hecho descubrió que tenía un video en YouTube. Así que resultó ser un hombre importante, un médico, y lo vio dando una conferencia, hablando, no sé, de neurocirugía o lo que fuera, un tema supuestamente importante. Entonces ella se quedó anonadada, pensó, ¿con él voy a salir? No podía creer que iba a salir con un cirujano o con un neurocirujano y que ese neurocirujano se haya interesado por ella. Entonces se sintió un tanto ansiosa. Era el momento de conocer a una persona con un perfil profesional fuera de lo común, para lo que era ella, o al menos ella se sentía o lo sentía de esa forma. Entonces, ¿qué iba a hacer? O sea, ¿cómo iba a actuar ante ese hombre? Entonces se puso nerviosa, pero obviamente iba a asumir el riesgo de conocer a una persona tan interesante. Entonces le mandó un mensajito, algún otro mensajito, y no se lo respondió este hombre porque era un hombre tal vez muy ocupado, pero de todas formas le escribió que sí estaba interesado en conocerla. Así que la salida quedaba pendiente de todas formas, así que se iban a conocer. Entonces salieron, llegó el neurocirujano, llamémosle Neurus, a buscarla, a ella que era nuestra heroína de la historia. Entonces fueron a un buen restaurante a cenar, ella pidió lo mejor, él también, y estaban frente a frente, pero el neurocirujano no hablaba. Este neuro se quedaba callado viendo, no sé, cenando, tal vez tomando una copa de vino, y ella se sentía tensa, no sabía qué era lo que estaba pasando por la cabeza de este personaje, de este médico. Entonces ella se puso a hablar para romper el hielo o para justificar su presencia, o en definitiva para qué había salido. Era para conocerse, para comunicarse. Empezó a contar su vida, que en realidad su primer novio no había prosperado la relación, después pasó al segundo novio, después a su actual pareja con la cual cortó hace poco tiempo, y empezó a confesar, a abrirse como un libro y no paraba de hablar, mientras que Neuro seguía tomando la copita de vino. Parece que era un virginiano además, que también está relacionado con la salud, ese signo, y que tampoco son muy comunicativos, y esas eran las características de Neurus. Y ella hablaba, 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 y cuanto más sobreactuaba, Neurus más se callaba y simplemente la miraba, y ella se sentía más incómoda, lo que generaba que siguiera hablando más, confesando su vida, dando más explicaciones aún de las que ya había dado anteriormente, y así estuvieron 2 horas, 3 horas. Después pidieron un postre y después cada uno siguió su camino. Él la llevó a su casa, ella se bajó, se despidieron y Neurus desapareció. Y entonces ella se quedó un tanto impactada, pero después empezó a sentirse molesta. Entonces era por eso que consultaba, que se sentía mal, se había sentido tensa, haber conocido a una persona que la había tratado de esta forma y que en realidad no había hecho nada, simplemente no había hablado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esta situación que la persona siente o se siente tan agredida? En realidad es muy simple. El doctor Neurus fue un vampiro energético. Hay muchas formas de poder absorber la energía de la otra persona. Él fue una figura superyoica, poderosa para la otra persona, y activó en ella determinados mecanismos que ella se sintió que tenía que justificarse. Entonces habló, 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 y en realidad el error es pensar que uno se tiene que justificar. Si uno sale y la otra persona no aporta su cuota de participación en la salida, lo mejor es quedarse callada. Ella debería haberse quedado callada y haber disfrutado del silencio. Si la otra persona no va a mostrar nada, ninguna carta, lo mejor es no mostrar tampoco ninguna carta. Uno. Entonces ella debería haber, como un juego de póker, no haber mostrado ninguna carta, sino él, Neurus, fue sabiendo hasta
el color de su ropa interior, de la ropa interior de ella, y ella directamente no sabía nada de él. Entonces ella se sintió ultrajada, como si hubiera sido un monito de este doctor, como que él se aprovechó de la situación sin hacer nada. Pero que el problema es la culpa interna que ella siente y la inseguridad básica propia de sí misma para haberse manejado de esa forma buscando la aprobación en el otro. Si la otra persona demuestra interés para estar con nosotros, entonces nosotros valemos lo suficiente como para que ya nuestra presencia esté justificada. Y si una persona nos invita, es la otra persona la que tiene que generar algo en nosotros. Es la otra persona la que tiene que poner la energía en función de la palabra y en función de la buena onda para hacernos sentir, pasar un buen momento. En este caso para las mujeres. A veces hablo, parece que yo soy la mujer. Y la voz para colmo no me favorece. Pero básicamente es eso, es muy simple. Muchas veces nos sucede a todas las personas que estamos ante determinadas figuras superyoicas, cuando somos chicos antes de madurar, y que sentimos que debemos dar explicaciones que no corresponden. Y en este caso, muchas veces una persona importante puede activar en alguna mujer esa cierta sensación, que la otra persona tiene que aprobarnos. Entonces siempre hay que cambiar y dar vuelta y pensar que no, que nosotros tenemos que aprobar al otro, no el otro aprobarnos a nosotros. O en todo caso llegar a un punto de equilibrio donde las dos partes construyan por lo menos un vínculo esa noche para pasarla bien. Si la otra parte no va a hablar, nosotros tampoco tenemos que hacerlo. Mucho más que si la otra persona no nos responde y potencia ese estado de inseguridad que va a dar como resultado que sigamos hablando y hablando y hablando y que nunca podamos parar, que no podamos frenar de hablar porque nuestra sensación de inseguridad se va a potenciar en la medida que ese silencio de la otra parte se perpetúe. Así que es como que el otro fuera el policía y estamos confesando el crimen que no cometimos. Así que siempre es mejor que sean conscientes que la curiosidad mató al hombre y si la mujer se hubiera quedado callada, Neurus hubiera tenido alguna curiosidad con respecto a qué persona estaba enfrente.